Hoy vamos a platicar. Previamente, si tienen alguna duda, quieren hacer algún comentario, bienvenidos. Bienvenido todos los comentarios para enriquecer la plática que vamos a tener el día de hoy. A ver, el día de hoy yo les voy a platicar sobre lo que es la iniciativa popular o iniciativa ciudadana. Perdón. Vamos a empezar por comentar lo que podemos conceptualizar o el concepto o la definición de lo que se entiende por iniciativa ciudadana o popular. Utilizo los dos términos porque ambos términos son utilizados. En esta primera plática vamos a abarcar unos puntos y el día de mañana otros. Entonces vamos a empezar con lo que es el concepto de lo que es la iniciativa popular. ¿Qué es la iniciativa popular? La iniciativa popular es aquella en la que el pueblo tiene la facultad, voy a denominarlo pueblo, posteriormente vamos a hablar con más corrección, pero como su nombre lo indica, iniciativa popular es una iniciativa iniciada por el pueblo. Me refiero a pueblo no de manera peyorativa, sino solamente conceptual. Entonces, esta iniciativa que tiene el pueblo es esa facultad para presentar en ejercicio de su facultad soberana o de su soberanía una propuesta de legislación o propuestas de legislación. ¿Con qué objeto? Con el que sea incorporada en un cuerpo legislativo. Y eventualmente esta propuesta adquiera el carácter de ley. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tenemos que considerar en esta definición? 1. Es una iniciativa que emite, como en esta definición estamos poniendo el pueblo, pero podemos determinarlo, es una iniciativa que emite la ciudadanía. Como ustedes saben, en ejercicio de la facultad soberana que tiene el pueblo, nosotros en la democracia detentamos esta soberanía que es el poder para poder elegir a nuestros representantes, ¿sí? Y en este sentido, por medio del voto, nosotros los elegimos y ellos nos representan. Ahora bien, en este concepto que estamos hablando de iniciativa popular, yo les comento que es una instancia que tenemos nosotros los ciudadanos o el pueblo para presentar en ejercicio de esta facultad que tenemos ciudadana iniciativas que puedan ser objeto de incorporación a una ley y eventualmente formen parte de ella, ¿sí? Entonces, yo les hago la siguiente pregunta. Atendiendo a este concepto, ¿ustedes saben de alguna posibilidad o si esta figura en sí misma está incorporada en nuestro sistema normativo? Y si está incorporada, ¿se aplica como yo se las estoy definiendo en este momento? Bueno, sí está incorporada, nada más que en esta primera plática vamos a hablar de la figura como tal y vamos a concluir si en efecto nosotros al tener una forma de gobierno o un sistema político que descansa en la democracia representativa, esta figura aplica en nuestra normatividad, en un modo práctico. Entonces, en este orden de ideas, la iniciativa popular o iniciativa ciudadana, como yo se los estoy diciendo desde hace tiempo, es el mecanismo que da la posibilidad para que las personas, los ciudadanos, un grupo de personas que no son representantes, eso que nos quede claro, esta figura, estamos hablando, perdón, de ciudadanos, sin hacer la connotación, no la quiero hacer, pero los ciudadanos comunes, nosotros, ¿no? Que elegimos a nuestros gobernantes. Esa posibilidad que tenemos para presentar
presentar iniciativas de ley sin necesidad de la figura de la representación en el Congreso respectivo o de que se trate. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al hecho de que nosotros estamos acostumbrados a entender nuestro sistema democrático, que en nosotros los ciudadanos detentamos este poder, lo ejercemos mediante elecciones libres, ¿no? Y en esas elecciones libres en donde emitimos nuestro voto para elegir a nuestros representantes, pues ahí es en donde nosotros manifestamos nuestra soberanía. Como se los repito, tiendo a ser un poco reiterativa y siempre lo digo en mis pláticas, pero prefiero reiterarlo y repetirlo en varias ocasiones para que quede bien entendido los conceptos. Esta figura no es una figura que sea de mayor complejidad en cuanto a su conceptualización, sino más bien en cuanto a su aplicabilidad en la realidad, en el día a día, en lo práctico, ¿no? Entonces, por eso les preguntaba ahorita, ¿ustedes conocen o han oído o alguna circunstancia de que nuestro sistema, nosotros como ciudadanos, tengamos esta facultad o que algún grupo de ciudadanos se haya presentado ante alguna de las cámaras del Congreso de la Unión y haya presentado alguna propuesta de iniciativa para que esta iniciativa popular, o sea, esta petición sea incluida en alguna legislación, léase en la Constitución o en alguna ley secundaria? ¿Alguien lo ha oído? ¿Todos radican aquí en la Ciudad de México? Los que estamos presentes. Todas estas preguntas que estoy haciendo las hago por una simple razón. Como se los digo, es importante saber si nosotros tenemos realmente esta facultad como ciudadanos o no la tenemos. O la tenemos, pero en la realidad en Colima. Ah, mira, José Alfredo, por ejemplo, tú eres de Colima. Chihuahua. Bueno, gracias por comentarlo, Nuevo León. Tenemos a participantes de diferentes lugares. Se los comento porque en el momento que yo doy un ejemplo de este tipo de iniciativa, por ejemplo, yo no sé en los estados de Colima, Nuevo León y Chihuahua, si alguno de los que nos está acompañando ha oído de algún sistema de iniciativa de ciudadana o iniciativa popular. ¿Alguno de los tres lo ha escuchado o ha sabido? De momento no, ¿verdad? ¿Tú sí, Ruth? ¿Nos puedes compartir en qué has oído lo de la iniciativa ciudadana? Sí, aquí están haciendo un movimiento que se llama Salvemos los Cerros. Es Ok. una asociación civil que está promoviendo que se declare como reserva natural una sierrita que hay aquí en la ciudad de Chihuahua. Ah, por ejemplo, esas son iniciativas que generalmente iniciamos los ciudadanos para que los congresos correspondientes tomen medidas o instauren disposiciones normativas en donde se regulen aspectos que a nosotros como ciudadanos es de nuestro interés. O sea, nuestro interés es que esa materia que nuestras legislaciones no regulan sean incorporadas en un texto legislativo. ¿Para qué? Pues para proteger o para crear o para modificar lo que esas disposiciones requieren y que se incluya nuestra, necesidad o que se incluya lo que nosotros en nuestra facultad soberana queremos que en la ley se incluya. Hasta aquí vamos claros en lo que más o menos es este mecanismo. ¿Sí? Bueno, entonces, como les comentaba, esta iniciativa popular también recibe en las legislaciones o en la normatividad el nombre de participación ciudadana. Es importante que entendamos que si yo les
el tema es iniciativa popular, fíjense bien, iniciativa popular. Ahora les estoy diciendo que también recibe el nombre de participación ciudadana. ¿Por qué hago la connotación de la participación ciudadana? En materia electoral, ¿ustedes saben cómo se llaman los organismos administrativos que regulan las elecciones en cada entidad federativa? ¿Han escuchado? ¿Alguien que nos pueda participar y decirnos? Organismos públicos locales. Así es, y eso es el nombre que le damos legalmente, pero ¿cómo se llama la institución? ¿Qué nombre recibe? Por ejemplo, en Jalisco se llama Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. ¿No? Se dan cuenta que no sé en otras entidades federativas porque las connotaciones o los nombres varían, ¿no? Pero, por ejemplo, en Jalisco así se llama, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Entonces, es importante que distingamos este punto porque yo les estoy hablando en términos generales de lo que es la iniciativa popular, ¿no? O la iniciativa ciudadana. ¿Ustedes creen que es lo mismo la iniciativa ciudadana que la participación ciudadana? ¿O hay que distinguirlo bien y no prestarnos a confusiones? Porque si les estoy comentando que en Jalisco se llama Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y este OPLE está encargado de organizar las elecciones en la entidad federativa, ¿a qué tipo de derechos me estoy o a qué tipo de participación ciudadana me estoy refiriendo? ¿Estará incorporada en la legislación de la entidad federativa esta participación ciudadana? Claro, pero estamos hablando, fíjense, es importante, a mí, se los digo, no pienso, no quiero causarles ninguna confusión, pero es importante que entendamos los dos conceptos, porque la participación ciudadana en materia de elecciones, o como está regulada normativamente hablando en esta materia, pues está reguladísima la participación ciudadana. ¿Cómo participas como ciudadano en las elecciones, tanto federales como de las entidades federativas? ¿Cómo participamos como ciudadanos? ¿Alguien que me pueda echar la mano diciendo cómo participamos? ¿Cómo ejercemos nuestra soberanía en ese supuesto? A través del voto, dice José Alfredo. En efecto, es una de las partes de que participamos como ciudadanos en las elecciones, emitiendo nuestro voto, siendo funcionarios de casilla, ¿no? Pero todo esto que yo les estoy diciendo está regulado en la ley. Este tipo de participación ciudadana está reguladísimo en la ley y es parte de nuestro sistema democrático representativo, ¿no? Entonces me va a decir, ¿y por qué nos echa tanto choro y no llega a la conclusión y nos dice que también? Lo que pasa es que utilizar de manera distinta la participación ciudadana en una rama u otra puede ser materia de error. Lo digo para aclarar que en esta plática estamos hablando de un tipo de ejercicio de nuestra soberanía distinto al hecho de que participemos mediante el voto en la elección de nuestros representantes. Porque lo primero que les dije es que en la iniciativa popular o ciudadana es un mecanismo para que los ciudadanos nosotros directamente, sin representantes, o sea, no mediante esas personas que nosotros elegimos mediante el voto, porque están de acuerdo que toda la Cámara de Diputados y Senadores pues son nuestros representantes, elegidos por nosotros mediante el voto. Y a ellos los ponemos ahí para que hagan eso, en ejercicio de nuestra soberanía. Pero esta figura de la que estamos platicando es precisamente que nosotros como ciudadanos, sin la mediación de representantes, hagamos una propuesta y las interpongamos o se las demos
a estos representantes, a estos, para que sean incorporadas y sean aprobadas, para que posteriormente se conviertan en ley. Estamos hablando de una función legislativa por parte de los ciudadanos. ¿Ya se entendió más o menos la distinción entre uno y otro? Una cosa es una función legislativa y otra cosa muy distinta es nuestra participación ciudadana para la elección de nuestros representantes. ¿Se entendió la distinción entre lo que estamos platicando el día de hoy? ¿Y por qué es importante entender lo que es la participación ciudadana y lo que es la iniciativa ciudadana para que no nos confundamos? Pues sería muy fácil. La participación ciudadana, entonces nosotros como ciudadanos decimos, pues estamos participando, ¿no? Pero otra cosa distinta es la iniciativa, como nos decía Ruth, ¿no? Que un grupo de ciudadanos quiere que su Congreso, o sea, el Congreso de la entidad federativa, eleve esta propuesta, la apruebe y se convierta en ley para protección de determinadas cosas, ¿no? Perdón, tienen activo el micrófono. No se oye bien, permítanme un segundo. Perdón. A ver. Ya no se oye, ¿verdad? Bueno, gracias. Entonces, a través de este mecanismo, se otorga a los ciudadanos la facultad de presentar propuestas de ley. Ley. Que no es lo mismo que la participación ciudadana en materia de elecciones. No es lo mismo. Ahora bien, aquí voy a hacer un paréntesis y les voy a platicar un poquito. Vamos a hacer el paréntesis de esta conceptualización de lo que es la iniciativa popular y vamos a hablar de qué se trata este mecanismo o en dónde se encuentra este mecanismo o cómo llegamos a este mecanismo de iniciativa popular o participación ciudadana. Es un modo o es una forma de democracia directa. ¿A qué me estoy refiriendo con democracia directa en contraposición a una democracia representativa o en comparación a una democracia representativa? Todos sabemos que nuestra forma de gobierno es una democracia representativa. Entonces, ¿qué pasa con esta democracia directa? Para entender este punto en particular de lo que es la democracia directa, tenemos que considerar los siguientes puntos. Entonces, vamos a dejar este concepto que ya dimos, que ya nos quedó claro, de la distinción entre lo que es la iniciativa ciudadana o popular y de lo que es la participación ciudadana, para que no nos confundamos en un futuro. Pero ¿qué tenemos que considerar para entender de dónde sale este mecanismo y cómo este mecanismo enriquece a nuestro sistema democrático? Entonces, dentro de la democracia representativa, que es la que nosotros tenemos como forma o sistema político, forma de gobierno, se establecen ciertos dispositivos que permiten a la democracia que se extienda más allá de la elección de los representantes. Esto es, no nos quedamos en el simple hecho de que nuestra democracia, nosotros por nuestro poder soberano elegimos a nuestros representantes. Para enriquecer este sistema democrático existen otras figuras. No me voy a meter en una conceptualización y hacer la distinción de lo que antiguamente, en el siglo XVIII, cuando empezó este boom de la democracia, se entendía por democracia pura, o lo que se entendía antes que debía ser el ideal de la democracia, ¿no? Porque hay muchas teorías, hay muchos conceptos, y nuestro tema, en efecto, es solamente este instrumento que ayuda a enriquecer el ejercicio y ayuda a enriquecer lo que es la democracia. Entonces, ¿qué es la democracia representativa? La democracia representativa
es la forma de gobierno y o sistema político. Se los puse así porque cada uno podemos tener un concepto muy válidamente de lo que es la democracia. Acuérdense que la democracia puede ser considerada como una forma de gobierno, puede ser un sistema político o pueden ser las dos cosas, mediante el cual la soberanía reside en el pueblo. Y este es el que elige a sus representantes. ¿Cómo? Mediante la emisión del voto. Eso se puede decir que es una definición corta, digerible, de lo que es la democracia representativa. Su mismo nombre lo dice, representativa. Ahora bien, o sin embargo, en este tipo de democracia, aun cuando el poder político emana del pueblo o de la ciudadanía, que somos nosotros, no es ejercido ese poder por nosotros, sino por los representantes que nosotros elegimos mediante el voto. Eso es a grandes rasgos un esbozo, a grosso modo, de lo que es una democracia representativa. Nosotros los elegimos, nosotros por nuestro poder soberano ejercemos esta facultad mediante el voto y ellos son los que nos representan, ellos son los que toman las decisiones, nuestros representantes. Porque nosotros lo decidimos así, ¿no? Pero ¿cuántas veces no se deciden cosas, reformas a legislaciones en sus facultades legislativas, en donde hacen leyes o establecen normatividades que nosotros como ciudadanos no les ha pasado que de repente dicen, ay, se crea la ley de tal, y nos quedamos así como, o sea, ¿y en qué momento nos beneficia como ciudadanos esto? ¿No? Al revés, hay ciertas legislaciones que lejos de ayudarnos como ciudadanos, nos resultan más gravosas, ¿no? ¿Y qué podemos hacer ante una ley nosotros, general, que no nos parezca? O sea, que nos causen perjuicio. Podemos llegar a tocar a las puertas del Congreso y decir, oigan, esta ley que hicieron no nos aplica. No, ¿verdad? No, eso no se puede. Sobre una ley general, no. ¿Te puedes amparar sobre alguna disposición de una ley que te cause un perjuicio? Sí, pero no sobre toda la ley. Entonces, precisamente en esto radica este tipo de democracia. ¿Cuál es lo que se pretende o qué pasa con esta figura? El artículo 40 constitucional señala que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática. Ahí me voy a detener. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, señalado en el artículo 40 constitucional. En este artículo ya estamos determinando cuál es nuestra forma de gobierno, ¿no? En este mismo artículo ya estamos facultados para, por medio del voto, elegir a nuestros representantes y que ellos tomen las decisiones por nosotros. Dice, bueno, ya lo que sigue comentando el artículo, compuesta de estados libres y soberanos. Fíjense, también los estados, cada entidad federativa goza de su propia soberanía en todo lo que concierne a su régimen interior, pero unidos en una federación en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Todo lo que es nuestro sistema se encuentra regulado en los artículos 50, 51, 52, 53, 54, 56 y también a raíz de esos todos artículos ya empezamos con lo que es la división de poderes, las facultades que tiene el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, porque si se acuerdan, nosotros tenemos un sistema democrático dividido en 3 poderes. No me voy a meter a decir por qué se establece así y cuál es el funcionamiento, cuál es la finalidad de que existan 3 poderes, porque no es materia de nuestra charla, pero es importante ilustrarles en dónde, cómo estamos hablando de nuestro sistema de gobierno democrático y representativo. Hasta este punto, hasta donde hemos platicado, hasta donde he hablado,
¿Les queda claro hasta dónde vamos? ¿A todos? Bueno, por favor, si existe alguna duda o alguna participación, háganmelo saber. Yo sé que es temprano y así como que todos así de, ¿no? No oímos nada y así de, ajá, también. ¿Qué dijo? ¿No? Pero se los voy a tratar de hacer lo más digerible posible. Entonces me voy a ir, para que no, para que no nos durmamos, estamos. Sí, José Alfredo, por favor. Gracias. Partiendo de las bases que nos acabo de señalar, esta cuestión del presupuesto participativo, dices, te dan 5 opciones para que tú decidas sobre estas 5 opciones para aplicar el presupuesto. Eso yo entendería que es participación ciudadana, porque yo conozco gente que se confunde y dice, es que eso es iniciativa, porque tú decides en qué se aplica. Sí, pero te dan 5 opciones. No te dicen, tú proponme una opción. No, te dan 5, ¿no? Entonces, tal vez si hubiera 5 y una sexta fuera o aquello por lo que vote la mayoría, pues tal vez ya parecería una iniciativa, ¿no? Pero entiendo que conforme a lo que nos está diciendo, eso es participación ciudadana, ¿cierto? Sí, tocaste un punto bien importante, que a ese iba yo a llegar, ya una vez que les explicara a todos, o sea, varios puntos más. Pero ese punto era al que vamos a llegar en estas pláticas. Por eso hice muy clara esa distinción entre participación ciudadana e iniciativa ciudadana. Esta figura de la que nos está platicando José Alfredo, gracias José Alfredo, que es el presupuesto. Para empezar, como tú bien lo dices, te dan 5 opciones y tú tienes que elegir entre esas 5 opciones en los comités vecinales, por ejemplo. Es que no me quería adelantar porque eso es materia de la plática de mañana, pero para que no se queden los demás así como diciendo, ya se está complicando más esto, o sea, no acabamos de entender una y ya nos vamos a meter en otro rollo. Esa figura que acabas de decir de los presupuestos, de que te dan 5 opciones, ¿no? Y que te dicen, ejecutas una de estas. Incluso se dan comités vecinales. Los que están en las entidades federativas, en el Distrito Federal, algunas alcaldías sí lo llevan a cabo, sí, llevan esto del presupuesto ciudadano. Sin embargo, este tema de la participación ciudadana es un temita que tiene, como todo, ¿no?, sus puntitos. Sin adelantarme más, este tema de lo que nos está hablando José Alfredo es una especie, lo dijiste bien, se denomina participación ciudadana, pero lo que se pretende o lo que sería en teoría o que debería ser en teoría, por eso les dije, una cosa es la realidad y otra cosa es lo que yo les voy a platicar teóricamente hablando. Teóricamente hablando, lo que tú me estás diciendo sería una especie, sí es participación ciudadana, pero dentro de este mecanismo en donde nosotros como ciudadanos podemos decidir y elegir para la cuestión de elaboración de leyes y de normatividades. ¿Sale? Lo dijiste correctamente, te agradezco tu participación, José Alfredo, es una parte de nuestro tema, pero primero voy a dar todo el preámbulo para que ya una vez que lo tengamos, tú mismo nos puedas decir, ¿no?, cómo está nuestro sistema respecto a esta materia, respecto a este tema en particular. Y no es que no se los quiera contestar, o sea, no es que no me quiera eludir, no. Quiero primero darles los conceptos de que lo que es una iniciativa, a eso iba a ir ahorita. Ahorita les hablé de lo que es la democracia representativa, nuestra forma de gobierno y en qué radica la democracia representativa. Y les acabo de decir que esta iniciativa o este mecanismo es un tipo de democracia directa. En el artículo 40 que acabo de leer, ¿ustedes percibieron que dijera algo o exista adentro en ese concepto la palabra directa? ¿Democracia directa? ¿O más bien era democracia representativa? Pues democracia representativa, eso dice, ¿sale? Entonces,
ese punto que nos tocaste aquí, lo vamos a tratar. No me lo voy a saltar. Es un buen punto, pero vamos a ver, por ejemplo, ahorita. Yo les dije que la iniciativa popular o iniciativa ciudadana es una forma de democracia directa, en contraposición a representativa. ¿Qué es? Ejemplos de democracia directa, estos los han oído, estos términos. Plebiscito, referéndum, asamblea de vecinos. ¿Quién ha oído de la asamblea de vecinos? Los que viven aquí en el Distrito Federal o los que viven en alguna entidad federativa. ¿Algunos? ¿Lo han oído? ¿No lo han oído? Bueno, es una figura. Estos son 3 ejemplos de lo que es un mecanismo de democracia directa. Plebiscitos, referéndum y asamblea. Por lo también está el tema que estamos viendo hoy. Esto se los puse como ejemplos porque una de las formas de democracia directa es la iniciativa popular. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en la democracia directa están el plebiscito, el referéndum y la asamblea de vecinos. Y la iniciativa popular o ciudadana. Entonces, en este orden de ideas, la iniciativa popular o ciudadana, perdón, es que estoy moviéndoles las diapositivas. Si la entendemos como un mecanismo para el pueblo o la ciudadanía, y que se propongan normatividades, entonces debemos distinguir el tipo de normatividad a proponer o que se puede proponer. En primer lugar, porque yo les he estado hablando que es este mecanismo para que nosotros los ciudadanos podamos proponer una normatividad o una legislación que posteriormente pueda llegar a ser un cuerpo legal o una ley. Entonces, ¿qué podemos proponer nosotros para que esto suceda? ¿Y ante quién? ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo se clasifica? La clasificación de lo que es la iniciativa popular o ciudadana. Me detienen si tienen alguna duda o empiezan a ver que es como que se están revolviendo cosas, por favor. La iniciativa popular, este mecanismo, se puede clasificar, o estas propuestas, si partimos del hecho que les estoy diciendo que es un mecanismo de propuesta, se puede clasificar en constitucional y legislativo. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Me estoy refiriendo que esta iniciativa popular o ciudadana, o esta propuesta más bien, o mecanismo de nosotros los ciudadanos en ejercicio de nuestra soberanía, es para proponer una ley o que se incluya en una ley alguna cuestión. Puede ser de 2 formas. Podemos pedir que se incluya en nuestra Constitución, nuestra propuesta, o que se incluya en una ley, o que nuestra propuesta se convierta en una ley. No podemos pedir que nuestra propuesta se convierta en una constitución, eso que nos quede clarísimo. Pero sí, sería que tuviéramos la facultad de que lo que nosotros proponemos incluyera en un precepto constitucional o que se incluya en una legislación o que podamos nosotros como ciudadanos proponer una iniciativa de ley, o sea, que se cree una ley nueva, ¿no? Entonces, cuando yo les digo que una iniciativa popular con carácter constitucional, me refiero a que cuando la iniciativa pretende modificar o crear algún precepto en el texto constitucional, en nuestra Constitución. Cuando les hablo de iniciativa popular o ciudadana en la clasificación legislativa, me estoy refiriendo a cuando la iniciativa pretenda crear, modificar o derogar leyes secundarias. ¿Ya se dieron cuenta cómo a lo que me estoy refiriendo? Crear, modificar o derogar.
¿Ustedes creen que en algún momento nosotros como ciudadanos podamos hacer una iniciativa popular o ciudadana presentándosela al Congreso diciéndoles, ¿qué crees? Toda esta ley que tienes, ¿en qué materia les gustará? Es que no quiero hablar de materias que no puedan ser objeto de esto. ¿Qué ley? ¿Qué ley? A ver, piensen, ¿qué ley no les gusta? Bueno, vamos a inventar una, para no hablar en particular. Por ejemplo, en materia de medio ambiente. Perfecto, José Alfredo. Vamos a hablar en materia de ambiente. A ver, la Ley General de Protección del Medio Ambiente. Nosotros como ciudadanos decimos no, definitivamente no. Esta ley, con nosotros como ciudadanos, no la queremos. Entonces nosotros, si esa ley tiene 200 artículos, vamos a hacer una propuesta en donde vamos a hacer una ley que tenga, no 200, que tenga 150 artículos, pero que sí se regule todo lo que queremos que la ley contenga. Todas aquellas disposiciones que queremos que contenga. Entonces llegamos al Congreso y presentamos nuestra iniciativa de nueva ley general para la protección del medio ambiente. Eso es la iniciativa ciudadana, esto que les acabo de decir. Eso sería nuestra facultad soberana, ¿no? De manera directa. ¿Quiénes hacen nuestras leyes? ¿Cómo se pueden hacer? ¿Cómo es el proceso legislativo? ¿Quién en nuestro sistema puede proponer decretos o leyes? Rubén, por favor. Sí, buenos días, doctora. Buenos días. Buenos días, compañeras y compañeros. Pues digamos, el proceso legislativo puede iniciar pues con la presentación de la iniciativa, que pues conforme al marco constitucional, pues digamos, quienes tienen este derecho pues es el presidente de la República, digamos, el Congreso Federal, ambas cámaras, los congresos locales, y pues lo que estamos viendo ahorita, los ciudadanos a través de la iniciativa popular o ciudadana con un cierto porcentaje, digamos, de la lista nominal electoral. Sería como el primer paso, digamos, ¿no? Claro, Rubén, te agradezco mucho. Muy enriquecedora tu participación. Así es, como nos comenta Rubén, ese es parte del proceso legislativo. ¿Quiénes pueden presentar iniciativas de decretos o de leyes? El presidente, el ejecutivo, el Congreso de la Unión, a nivel federal, los congresos a nivel entidades federativas y nosotros como ciudadanos. Eso sí, como nos dijo Rubén, muy bien dicho, muchas gracias, atendiendo un cierto porcentaje. Punto. Así se establece en nuestra Constitución. Entonces, si me preguntan, ¿esta figura está regulada en nuestra Constitución? Sí, sí está. Gracias, Rubén. Otra clasificación, además de la constitucional y legislativa, pueden ser simples. O sea, estas propuestas pueden ser catalogadas como simples, en donde la iniciativa versa sobre una petición ciudadana de legislación al Poder Legislativo sobre un tema en particular. Entonces, esta iniciativa ciudadana o propuesta o mecanismo se clasifica en simple cuando la petición por parte de los ciudadanos al Poder Legislativo se trata sobre un tema en particular. Como por ejemplo, ¿qué ha pasado? Un tema en particular que ha tenido mucha boga es la paridad de género. Las corridas de toros, gracias José Alfredo, es un tema muy en boga, también es verdad, las corridas de toros, la paridad de género, pues temas que van surgiendo y que son necesarios incluirlos en el tema. Nada más que yo tengo una preguntita. Esto de la corrida de toros, ¿no? Es un tema en particular. ¿Quién lo pidió? ¿Quiénes son los que piden esta materia? Estábamos hablando que estaría padrísimo los que somos ambientalistas, porque yo me sumo a la protección del medio ambiente. Este es un breviario cultural, a lo mejor han de decir, y a nosotros a esta hora, pues como que qué, ¿no?
Pero sí, yo soy no soy de la Sociedad Protectora de Animales, pero sí, soy ferviente creyente que debería haber una regulación en donde también hubiera acciones positivas, legislaciones efectivas, en donde yo sé que los animales y la naturaleza no detentan derechos, ¿no? Por sí mismos, pero que les diéramos cierta protección lo suficientemente amplia porque son parte del sistema en el que vivimos, ¿no? No tienen voz ni voto, pero yo sería de estas partidarias, de dar una iniciativa ciudadana en estas materias, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un tema, esa es una de las clasificaciones para la iniciativa popular. Ahora bien, las formuladas ya tienden a que nuestras iniciativas populares o ciudadanas sean proyectos de ley elaborados por la ciudadanía, elaborados y promovidos por la ciudadanía. Se entiende perfectamente la distinción entre lo que es solicitar al Poder Legislativo que se trate sobre un tema en particular, a lo que es una iniciativa popular o ciudadana formulada. Una iniciativa popular formulada, no estamos hablando de un tema, estamos hablando de toda una legislación o de toda una ley, en donde nosotros como ciudadanos la elaboremos y como ciudadanía sea promovida y se convierte en ley la propuesta. Hasta aquí está claro lo que hemos hablado. Hasta aquí nos queda claro la clasificación, el concepto de lo que estamos hablando, que es la iniciativa popular y ciudadana. ¿Sí? Bueno. Ahora, vamos a entrar al punto medular, al tratamiento que a esta figura de democracia directa se le da a nivel nacional. Voy a dar un poco el antecedente. En la reforma constitucional de 2012, entre otras cosas, pero para la que nos importa, que es la iniciativa popular, se aprueba la implementación de la iniciativa popular. Es en el año de 2012, cuando en la reforma constitucional se implementa en nuestra legislación la figura de la iniciativa popular o derecho de los mexicanos a presentar iniciativas ante el Congreso de la Unión, entre otros aspectos de esta reforma. Fue en el 2012. ¿Desde cuándo tenemos un sistema democrático? Desde hace mucho, ¿no? ¿Por qué creen que se da este tratamiento a nivel nacional y se implementa en el 2012 esta figura? ¿O por qué es necesaria? ¿O por qué debió estar desde antes? Pues se da porque es necesario establecer mecanismos para ampliar nuestro sistema democrático, ¿no? Y atendiendo a quien legisle, atendiendo a los representantes que nosotros elegimos mediante nuestra democracia representativa, pues como ellos son o eran o somos entre todos los que legislan, pues en este año a esa legislatura le dio por incluir e implementar esta figura de la iniciativa popular o derecho de los ciudadanos mexicanos a presentar iniciativas. A ver, ya se ve, ¿va? Bueno, en esta iniciativa se da como parte de el contexto en el que se pretende reformar. En la del 2012 se implementa la figura y queda establecida en nuestra Constitución. En el año de 2019, o sea, hace poquitito, se levanta una propuesta de reforma al artículo 71 constitucional. Esta propuesta estuvo a cargo del grupo parlamentario de Morena, más específicamente por Porfirio Muñoz Ledo. ¿Qué argumentan en esta propuesta de iniciativa de reforma? Ahorita Rubén nos compartió
que para que nosotros como ciudadanos podamos ejercer esta iniciativa, debe haber un cierto porcentaje, ¿no? Rubén, ¿nos puedes repetir lo que nos dijiste, por favor? Sí, claro. Pues nos preguntaba sobre quién tiene el derecho de presentar iniciativas, ¿no? Ujú, Y entre ellos, pues el tema que estamos tratando, la iniciativa popular y ciudadana, pero ujú. para ello pues se requiere que, pues no todos los ciudadanos, digamos, como siempre, sino un porcentaje. Y la Constitución pues habla del, si no recuerdo mal, como del punto 13 más o menos de ciudadanos, digamos, ¿no? Que equivaldrían a 120,000, 130,000 conforme, 126,000, más o menos exacto, más ¿no? o menos. Más o menos, sí. A partir de 126,000 que estemos en dónde inscritos, En la lista nominal de electores. gracias. Gracias, Rubén. Este punto lo pedí que Rubén nos dijera porque con esto vamos a hablar ya en una cantidad aproximada. Éramos 130,000 los que nos juntamos en firmitas para una iniciativa de ley, ¿no? Que estemos en la lista nominal de electores. Eso se establecía. Entonces, esta reforma, esta iniciativa de reforma del 2019, el grupo parlamentario de Morena quería reformar el artículo 71 constitucional para modificar este porcentaje, para hacerlo menor, ¿no? Y así subsanar necesidades de la ciudadanía. Ese era el fin de esta reforma. Pero se las voy a decir y se las voy a platicar para que lleguemos a esta situación. Nos vamos a quedar que para que nosotros podamos instaurar como iniciativa ciudadana una propuesta de ley, vamos a quedarnos en los 130,000 que estemos inscritos en la lista de electores. ¿Sale? Entonces, ¿qué propone el grupo de Morena en esta iniciativa de reforma al artículo 71? Señalaron que como parte sustancial de los derechos, fíjense bien, de los derechos inherentes a la ciudadanía, se encuentra tanto el derecho como el deber de participar en la discusión y resolución en los asuntos de interés público, así como en los procesos legislativos que dan vida a normas jurídicas que regulan las relaciones entre la comunidad y en ambos casos, regulan las relaciones en la comunidad, a través de mecanismos de democracia directa y participativa, entre los que destacan el plebiscito, el referéndum, el presupuesto participativo y la iniciativa popular o ciudadana. ¿Se dan cuenta que en esta reforma que proponía el grupo parlamentario de Morena en 2019, en esta reforma habla de lo que estamos platicando ahorita? Sí habla de una democracia directa y participativa, ¿no? Y sí habla de estas figuras de democracia directa. Y señala que no solamente es nuestro derecho, es nuestro deber participar. Yo les pregunto, imagínense que nosotros, estos 130 millones, 130,000, hagamos una propuesta, una iniciativa y vayamos al Congreso a presentarla. Y nos pongamos a discutir en la Cámara de Diputados con los diputados sobre esta iniciativa. ¿Alguien ha visto una discusión de la Cámara de Diputados? Sí, ¿no? Ahora imagínense los 130,000. Bueno, no seríamos los 130,000 porque se establecen ciertos representantes que nos van a hacer los 130,000. Pero imagínense nosotros ahí proponiendo una ley, como se propone se argumentó en esta iniciativa de reforma. Estaría interesante, ¿no? Ver cómo sería nuestra participación o el ejercicio de nuestro deber y nuestro derecho, ¿no? Porque acuérdense que también todo lo que es en materia de derechos político-electorales no solamente son derechos, ¿eh? O sea, no solamente tenemos el derecho de votar, de ser votado, de participar en las elecciones, no. También tenemos el deber de hacerlo como ciudadanos.
En los derechos políticos electorales, así como tenemos el derecho, va aparejada la obligación de. Entonces, ¿qué les parece? Les estoy dando este esbocito de lo que proponían para que lleguemos nosotros a la conclusión. Ya se los repito, se proponía reducir este número de personas, no incluir lo que les estoy diciendo. Esto era la base y el fundamento de la iniciativa. Así se planteó ante la Cámara de Diputados para esta reforma. Sin embargo, la reforma nada más era reformar la fracción cuarta del artículo 71, que hablaba de los porcentajes que se requieren para presentar una iniciativa de ley por parte de los ciudadanos. Entonces, señalan que es importante destacar que la democracia participativa e indirecta debe ser complementaria de la democracia representativa, ya que esta, si bien es fundamental para integrar nuestros órganos de gobierno y elegir a nuestros representantes populares, su eficacia se limita al proceso electoral y a las figuras de la democracia participativa permiten convocar a los ciudadanos a la forma de decisiones con mayor frecuencia y conocimiento sobre temas de interés público. Alguien que pueda compartir con nosotros y participar y nos diga qué opinan sobre esto, como ciudadanos, no como abogados ni como participantes de este diplomado, como ciudadanos. ¿Será aplicable? ¿Será posible? ¿Se ajusta a nuestra realidad? ¿No se ajusta a nuestra realidad? Mejor nos quedamos con nuestra democracia representativa. En México somos bien participativos. Tenemos esas iniciativas de querer cambiar las cosas. José Alfredo, por favor. Bueno, inicialmente, y no por insistencia, sino porque conozco el tema, en materia de consultas populares del presupuesto participativo, creo que participa el 1 o el 2% del padrón electoral, es decir, es muy poca gente la que acude a participar. Y basta con que uno se asome ahí en las casillas de votación el día de la votación y se quede viendo 15 minutitos, ¿no? En lo que checas el Twitter, ahí te quedas viendo y no vas a ver llegar a nadie, ¿no? O sea, no somos participativos. Somos por educación social que nos han... No nacimos así, nos hicieron así, ¿no? Por educación social somos altamente polarizables y no por el presidente actual, así ya éramos, somos muy grillos, ¿no? A la sociedad mexicana le encanta hacer cri, 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 pero nada más. O sea, tan pronto como llega alguien que está en cierto rango de poder y levanta la voz, todos los grillos se quedan calladitos. Entonces, estamos acostumbrados a dejar que decidan las mayorías, ¿no? Consideramos que si nuestra voz, digo, lo expreso por supuesto desde el punto de vista personal, ¿no? Consideramos que si nuestra voz no tiene respaldo de un grupo, pues entonces nuestra voz no tiene mucho valor, ¿no? De hecho, y también en otro tema que ahí puse de las corridas de toros, de hecho, la prueba de esto es que la REDAC es la que presenta la iniciativa en Ciudad de México, Iniciativa Ciudadana para la Defensa de los Animales, y la presenta con 15,000 firmas. Ah, bueno, pues luego viene Tauromaquia Mexicana y dice, yo traigo 30,000. Y entonces creemos que esa es la forma en la que, si tienes muchos, tu opinión vale. Si tienes poquitos, tu opinión no vale. Y entonces, como no vale, pues ¿para qué la expreso, no? Entonces, no tenemos esa cultura de participación desde mi punto de vista. Pero, y vuelvo a decirlo también, más allá de cuestiones, la fisiología de la democracia con esto de que no estuvieran nuestros genes, no, sí, por supuesto, no nacimos así, no somos genéticamente apáticos, no, somos socialmente apáticos, se nos ha enseñado a
a no participar, ¿no? A no darle un valor a la voz que tenemos. Es eso, gracias. Muchas gracias por tu participación. Les digo a todos, es muy enriquecedor oír las opiniones que todos tenemos, porque a raíz de estas opiniones, que no necesariamente son, o sea, como estamos hablando, jurídicas, este tema en particular, más que jurídico, sí hay una teoría, hay un fondo teórico, pero realmente de lo que se trata este tema es precisamente de lo que está hablando José Alfredo. Es un tema un poco más debatible sociológicamente hablando, ¿no? Porque jurídicamente hablando puede estar establecida la normatividad, se puede decir el porcentaje, ¿no? Pero existen muchos factores más que resultan relevantes, aplicables a este tema, ¿no? Por eso desde el principio yo les comenté que desde el tema yo no quería ser despectiva al denunciar o al conceptualizar la iniciativa popular y hablar de pueblo, ¿no? Sino que le han dado también la connotación de iniciativa ciudadana. Pero bueno, con lo que nos está diciendo José Alfredo y con lo que hemos hablado hasta ahorita y con lo que yo les he comentado de esta iniciativa bien bonita, como siempre, se dicen que para enriquecer nuestro sistema democrático, miren, si se fijan ahí dice al final, y figuras de la permiten convocar a los ciudadanos a la toma de decisiones con mayor frecuencia y conocimiento sobre temas de interés público. Pues yo no quiero decantarme ni quiero emitir opiniones que suenen peyorativas. Ustedes tienen la palabra, yo estoy aquí nada más para ilustrarlos un poco sobre el tema, pero como todavía el día de mañana vamos a hablar sobre este tema que en sí mismo es muy pequeño y se agota rápido, porque si bien está regulada nuestra normatividad, si bien, como dicen, vulgarmente, lo voy a decir si me lo permiten, de buenas intenciones están llenos los panteones, ¿no? O sea, está puesto como muchas cosas y como lo dice José Alfredo, cuando se pretende hacer esta toma de decisiones o que la ciudadanía intervenga en procesos, él nos daba el supuesto de lo de los toros, ¿no? De lo de el presupuesto ciudadano, que dice, bueno, pues el presupuesto ciudadano, nos ponen opciones, ¿no? Y si a los ciudadanos esas opciones que las alcaldías les ponen no les parecen, porque sí ha habido el tema de que en esta iniciativa popular o ciudadana y lo que es el presupuesto y las asambleas vecinales, que es en donde se aplica el presupuesto ciudadano, les dan las opciones en las alcaldías, pero si les dicen, oigan, hacen todo el desarrollo en las asambleas de vecinos, y lo hacen y, oiga, nosotros tenemos este parquecito, entonces hay que ponerle árboles y sobre todo hay que ponerle seguridad y hay que ponerle, ¿cómo se llama? Electrificado mejor. O sea, esa es la propuesta que necesitan los vecinos. Que como ciudadano es lo que necesitas, es lo que quieres, en eso quieres aplicar tu presupuesto. ¿Qué les contestan las autoridades? Generalmente. ¿Qué se imaginan? Bueno, es que sí, fíjate, pero estaría padre, pero yo creo que para la próxima, ¿qué te parece si mejor les hacemos una alberca vecinal para aplicar ese presupuesto? Es lo que la ciudadanía o más bien, esos ciudadanos en la figura de las asambleas vecinales querían una alberca aquí en la Ciudad de México. ¿O querían que pusieran el parque en donde tus hijos juegan todos los días, les pusieran mejor seguridad, les pusieran, se aplicara este presupuesto? Por eso, repito, hay que atender una cosa es lo que se establece y otra cosa muy distinta, lo que sucede. Una cosa es lo que estamos platicando en la teoría de este día y otra cosa muy distinta,
es lo que opera en la realidad, como los ejemplos que nos puso José Alfredo y como el ejemplo que les acabo de poner ahorita de las asambleas vecinales. Porque les repito, las asambleas vecinales, al hablarles de democracia directa, les dije, referéndum, plebiscitos, asambleas vecinales, presupuesto ciudadano, iniciativas ciudadanas. Estas son las formas. Entonces, hay que tener hay que tener la posibilidad de emitir nuestra opinión sobre este, y espero que el día de mañana, ya una vez que tenemos todo este esbozo, podamos concluir si esta figura de la iniciativa popular o ciudadana es aplicable en nuestro sistema. Les voy a dejar esa. Sí, va a ser temprano, va a ser a las 7, nos estamos durmiendo, queremos un café, ya nos queremos ir, no hemos desayunado, todos, ¿no? Pero se los voy a dejar y les voy a pedir, no es examen, no implica nada, es simplemente que alimentemos estas pláticas. ¿Les parece bien? Entonces, bueno, la participación de la ciudadanía en este instrumento debe ser activa. Punto, que acaba de tocar nuestro compañero José Alfredo. ¿Será activa o no será activa? Pues no, la verdad es que no es activa. 2, debe ser propositiva y crítica. Ok. Corresponde al Estado diseñar los mecanismos para que en las demandas ciudadanas o que hace la sociedad sean escuchadas y que éstas se traduzcan en propuestas y acciones concretas para darle solución a lo que plantea la ciudadanía. Eso suena bien bonito. Bien bonito, que el Estado debe establecer mecanismos para que esta participación se haga debidamente y que se escuche a la ciudadanía y queden acciones concretas. La ciudadanía debe participar activa, positiva, propositiva y críticamente. Todo suena muy lindo, pero yo tengo la pregunta. ¿Aplica? ¿Somos esa clase de ciudadanía? ¿Nos interesa este tipo de participación? Es complicado, ¿no? Por diferentes factores. ¿Alguien? Ahorita ya José Alfredo nos dijo algunos factores que él considera de manera personal, porque todo lo que les estoy platicando ahorita van a decir, híjole, me levanté temprano para esto, ¿no? Sí, Leonardo, por favor. Leonardo, ¿levantaste la mano? No, Leonardo abandonó la reunión. Bueno, este mecanismo representa la posibilidad para que bueno, más bien, voy a decir debería de, porque van a pensar que los estoy chamaqueando. Este mecanismo debería de representar la posibilidad para que diversos sectores y grupos de la sociedad puedan incidir directamente en la discusión de las cámaras. ¿Por qué de las cámaras? Porque estamos hablando de la iniciativa popular. Leonardo, por favor. Leonardo, no te escuchamos. Leonardo, no va. Como que no quiere su micrófono. Leonardo, ¿estás por ahí? No, no quiere. Entonces, les decía que debería ser un mecanismo que represente la posibilidad para que los sectores puedan incidir directamente en la discusión de las cámaras. Yo les hago una pregunta. Ya sé que toda esta plática les he preguntado. En las iniciativas de reformas o de creación de leyes que hace el Poder Legislativo, se lleva a cabo. No te preocupes, Leonardo. Tiene fallas con la señal de internet. No te preocupes. Si quieres participar mediante mensaje, también es recibido.
como tú lo decidas. Bueno, en estas, pretender incluir a grupos o sectores de la sociedad directamente en la discusión de las cámaras, les decía, cuando estas cámaras hacen una iniciativa de reforma a la Constitución, hacen una ley nueva, nos piden nuestra opinión a los ciudadanos. Ya no digamos una discusión si nos parece bien lo que están planeando o la ley que quieren proponer. Aquí se dice que la ciudadanía directamente entre y participe en las discusiones. Nos vamos a lo más simple. Nos preguntan a los ciudadanos o hacen una labor de investigación antes y nos preguntan qué es lo que queremos antes de hacer una iniciativa de ley. Ay, no vi. A ver, permítanme. José Alfredo, por favor. Ahorita veo quién más quería aquí. Leonardo, no, sí. A ver, José Alfredo, dinos, por favor. Sí. Sí, dice, incidir directamente en la discusión de las cámaras. Ha sucedido, pienso, como con esta legitimación que buscan los representantes populares a través del Parlamento abierto, porque lamentablemente ha funcionado solo como eso, como una legitimación. Los participantes, ninguno de los participantes puede decir, pero no tomaste en cuenta mi opinión, porque ciertamente el Parlamento abierto no tiene un carácter vinculatorio. Las opiniones ahí vertidas no generan una obligación para los legisladores. Oye, los legisladores se basan en un análisis social respecto de lo que están proponiendo. Otra vez, lamentablemente, en busca de su legitimación, y lo hemos visto en las elecciones federales, pues pagan encuestas y lamentablemente hay personas con nula ética que generan encuestas hacia el sentido que la persona que las paga las quiere, ¿no? Hace 8 años ganó la encuesta de que subiera 8 o 10 años, de que subiera el precio del boleto del metro, y entonces Miguel Ángel Mancera decía que iba a estar maravilloso, que iba a ser el metro de Corea, el metro de Japón, ¿no? De Tokio. Iba a estar maravilloso el metro, y pues nada más subió el precio del metro y todo quedó igual. Bueno, invirtió en unos carteles que decía, si le dejas de comprar a los piratas desaparecen. No, pues gracias, qué bueno que me avisas, ¿no? Entonces, no, ahora vamos del otro lado, no critiquemos solo a la sociedad. Yo creo que el legislador no tiene la capacidad de soportar a 100,000 personas enfrente diciéndoles que no, ¿no? Un legislador con 100,000 personas enfrente que le digan no. Yo creo que el legislador no puede, no hay un legislador que tenga esa capacidad. Les da muchísimo miedo que tantas personas les diga que no, y no por lo que le puedan hacer, sino por el quemón social que representa esa posición. Gracias. Gracias, José Alfredo. Pues sí, yo me pregunto, ¿qué pasaría si nosotros decidimos ir al Congreso ahorita y querer entrar? Así, nosotros 13, vamos. ¿Podremos entrar así como Juanchos por nuestra casa? Fíjense que estoy hablando de temas, y lo repito, de practicidad, de realidad, ¿no? Todo lo que estamos platicando suena encantador, suena padrísimo, pero la realidad que nos toca es otra, completamente diferente. Pero los que somos abogados aquí, si es que todos somos abogados, no sé si tenemos a alguien que no sea abogado, porque me ha tocado dar pláticas y en los presentes no hay abogados. Entonces también por eso trato de hacer las pláticas lo más entendibles posible, ¿no? Así que los que sí son abogados, discúlpenme si me detengo un poco en los temas, pero es para aquellos. Por ejemplo, Ruth no es abogada,
Espero, Ruth, que te esté quedando claro todos estos términos que estamos hablando. Si te queda alguna duda, por favor, házmelo saber. Gracias, Ruth. Gracias. Entonces, ya estamos, yo voy a terminar la clase el día de hoy a las 8:30. Nos quedan escasos 14 minutos para lo que voy a decir en este momento. Ya hablamos de qué es un instrumento, de qué es la democracia directa. Bueno, no les he dicho lo que es la democracia directa porque pues, no es parte de nuestro sistema. Sí es y no, porque ya se los dije, nosotros tenemos una democracia representativa. Este es un instrumento de democracia directa que se instituye o se implementa en nuestra legislación como un medio para enriquecer nuestro sistema democrático. Ya les dije que la democracia directa es aquella que es la ideal, es en donde es el pueblo, para el pueblo y por el pueblo. La soberanía reside en el pueblo y para el pueblo. O sea, nosotros con nosotros. ¿Cuál es la vertiente que tenemos nosotros? Que es la democracia representativa, en la cual, pues ya lo dijimos, estamos representados, estos representantes toman las decisiones por nosotros porque nosotros los elegimos mediante el voto. En 2012 se instaura esta figura de la iniciativa popular y se pretende que haya más participación por parte de la ciudadanía, se generen consensos y que la ciudadanía tenga esta facultad establecida en el artículo 71 constitucional, que nosotros podamos ser parte y que somos parte para la presentación de iniciativas de leyes o decretos. ¿Hasta aquí no hay ninguna duda? Bueno, está clarísimo. Ya les dije que está establecido para nosotros. Ahora vamos a ver en las entidades federativas. Ya hablamos de lo que es a nivel federal. Ahora les voy a comentar un poco de los casos en las entidades federativas. Si me equivoco, por favor, alguno de los que viven en alguna entidad federativa distinta a la Ciudad de México, por favor, háganmelo saber. El Estado de Baja California, de todas las legislaciones que está regulada esta figura, el Estado de Baja California, en su cuerpo normativo, denomina a la iniciativa ciudadana, que se los dije, como iniciativa, no es una iniciativa, no es participación ciudadana, como se denomina en todas las legislaciones. La denominan iniciativa popular, nuestro tema. Fíjense, en esta legislación, en la del Estado de Baja California, a la iniciativa ciudadana, como se les denomina en todas las legislaciones, ellos la denominan iniciativa popular. Y en esa legislación particular se establece la definición que yo les di al principio. Es el mecanismo o instrumento mediante el cual los ciudadanos del Estado, yo le puse entre paréntesis de qué se trate, tienen la facultad de presentar al Congreso del Estado proyectos de creación, modificación, reforma, adición, derogación o abrogación de leyes o decretos respecto a la materia de su competencia. ¿Qué les parece esta definición que establece la normatividad jurídica del Estado de Baja California? Pues es lo que hemos estado platicando todo este tiempo. Este Estado en su legislación local establece lo que no establece nuestra Constitución. Así nada más. Todo lo que les he platicado en todas estas en las diapositivas, el Estado de Baja California lo define como propiamente nuestro tema, iniciativa popular, como de qué se trata, qué hace, cuáles son los efectos, creación, modificación, reforma, adición, derogación o abrogación de leyes o decretos. Ese es el Estado, la entidad federativa que lo regula tal cual. Sí, dice también en Colima, fíjense, el artículo 12, fracción quinta de la Ley de Participación Ciudadana del Estado. José Alfredo, ¿lo tienes a la mano?
¿Lo puedes leer, por favor? Sí, dice el 12. Se consideran ciudadanos aquellas personas que viven dentro de la ciudad y que son sujetos a tener los siguientes derechos. Fracción quinta, presentar iniciativas populares al Congreso y a los ayuntamientos. Quitando un texto, ¿no? Pero hablando de iniciativas populares. Fíjense, en el de Colima señalan a la iniciativa popular y como lo señala de manera escueta, que es este derecho que tenemos de presentar iniciativas. Es importante entender que como facultad soberana de cada estado en ejercicio de esa facultad, pues es el que crea sus leyes y su normatividad. Pero mi pregunta es, ¿por qué en nuestra Constitución no está? No está. O sea, así definido como está un poco en el de Colima, como está en el estado de Baja California. Entonces, es importante, qué bueno que nos hiciste la aportación, José Alfredo, te lo agradezco mucho. Estos lo denominan como el tema que estamos hablando y como puramente debería de ser lo que es la iniciativa popular y no mezclarlo con lo que es la participación ciudadana. Las entidades federativas que regulan esta figura en su constitución y en las legislaciones secundarias son, fíjense, se regulan en disposiciones, como nos dijo José Alfredo, de participación ciudadana o en códigos electorales, leyes de participación ciudadana o códigos electorales. Están Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, ahí hay un error en la diapositiva, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. O sea, podemos decir que casi todas las entidades federativas regulan esta figura, pero el tema es la naturaleza de las disposiciones en donde es regulada la iniciativa popular. ¿En qué leyes está regulada? En la de participación ciudadana o códigos electorales. ¿Por qué está regulada en estas normatividades si yo les estoy diciendo que es como una facultad legislativa? ¿O no es una facultad legislativa presentar propuestas de ley? ¿Por qué están los códigos electorales? La figura. Está propiamente en la de participación ciudadana, sí, porque es una forma de participación ciudadana. Pero ¿por qué en los códigos electorales, oiga? Si es un mecanismo de carácter legislativo, no estamos hablando que es una propuesta para crear leyes, modificarlas, extinguirlas, derogarlas, etcétera, etcétera. ¿Por qué en los códigos electorales? Es un derecho político electoral, por eso se regula ahí. ¿En las legislaciones electorales las conocen ustedes? ¿En alguna legislación electoral o código electoral está regulado? Bueno, sí vemos que en estas está, pero en nuestra legislación electoral se habla como un derecho político electoral la posibilidad de dar propuestas a iniciativas de ley. Pues no, ¿verdad? Entonces, es lo que podemos concluir el día de hoy respecto de esta figura. ¿La conocemos? ¿Conocemos esta figura? ¿Nuestro sistema la reconoce? Sí, sí la reconoce, definitivamente. ¿La regula? Pues la reconoce, porque habla de que sí tenemos este derecho los ciudadanos. Pero, ¿se aplica? ¿Cuáles son los factores que hacen falta para que podamos
implementar esta facultad constitucional que tenemos como ciudadanos? ¿Cuáles son los requisitos para que podamos ejercerla? De cumplirla, o sea, de cumplir con los requisitos. ¿Se ha promovido esta figura? Ustedes. Ya José Alfredo nos dijo que sí, que asociaciones civiles, tal, sí, sí, sí. ¿La habían oído antes? ¿Sí? Everardo, ¿dónde la habías oído? En la universidad, vimos sobre qué porcentaje de ciudadanos se necesitan para poder dar la iniciativa popular. Creo que era del 3% a nivel federal. En el artículo 71 constitucional, fracción quinta, se regula esta figura. Por eso les digo, sí, regulada está. Eso que no nos quepa duda. Las preguntas que les estoy dejando aquí es, ¿está regulada? Sí. ¿La conocemos? Completa. O sea, su regulación está, si sabemos, ya les dije ahorita, ¿en dónde está? En el artículo 71, fracción quinta. Ok. Para mañana, yo voy a concluir este tema diciéndoles, ¿cómo se puede llevar a cabo? Bueno, ¿cómo se podría llevar a cabo esta figura? Les voy a dar casos a nivel internacional de la aplicación de esta figura y vamos a concluir si a nosotros, como dice José Alfredo y a los demás que estamos en esta plática, nos queda claro si es aplicable en nuestro sistema jurídico, si es aplicable en nuestro sistema social, si nuestros factores como mexicanos diversos, como ciudadanos, podríamos llegar a ese ideal de hacer lo que estamos platicando el día de hoy. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bueno, entonces, pues yo les agradezco mucho que se hayan desmañanado, se hayan levantado. Los dejo hasta aquí y mañana nos vemos. ¿Va? Muchas gracias a todos. Sí. Gracias, doctora, Gracias. por su Hasta presentación. luego. Muchas Hasta luego. gracias. Gracias, hasta luego. Contrario, Gracias. muchas gracias. Gracias.